efectiva a la empresa y así evitar que a muchas personas se les comience ya a despedir. Vamos a hacer un contacto vía Skype con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a analizar esta problemática. Primero que nada, ¿a cuánto ascienden hasta el momento las pérdidas de la empresa privada? Sí, buenas tardes, un gusto estar siempre con hoy mismo y un saludo al pueblo hondureño. Bueno, lo que se ha perdido es alrededor de unos 1.400 millones de lempiras diarios por la poca actividad económica del país. Lo que se estima es que solo está trabajando entre un 20 y un 30% de la capacidad productiva y ese monto es lo que más o menos pierde el país cada día. Obviamente ese es un enorme retroceso para la economía, ya es la salud y salvar vidas del pueblo hondureño, pero también a la par debemos ir implementando medidas para poder disminuir en alguna medida esta pérdida económica. Los países que mejor han manejado la crisis en el mundo, como Taiwán, Corea del Sur, Alemania y Suiza, han respetado lo que son las restricciones de movilidad y eso ha afectado menos la salud, la pérdida de vidas y la economía también. El problema que tenemos es países como Italia, España y aún Estados Unidos, en donde el impacto económico es bastante fuerte. Solo en Estados Unidos se van a perder 47 millones de puestos de trabajo y el desempleo va a subir de 3 a 32%. Y eso nos va a repercutir a nosotros de una manera muy fuerte. Recordemos que el principal socio comercial de Honduras es Estados Unidos y la mayoría de nuestras exportaciones van a ese mercado. Con 47 millones de personas perdiendo su trabajo en Estados Unidos, va a bajar la demanda de nuestros productos y también muchos de esos 47 millones de desempleados van a ser nuestros compatriotas que están allá y se van a pagar menos remesas. El impacto para nosotros no hay forma de cuantificarlo todavía, pero las estimaciones de algunos economistas son de que nuestro Producto Interno Bruto pudiera retroceder entre un 8 y un 3%. Y eso obviamente el cierre de muchas empresas y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Por eso es que es importante aplicar medidas para todos los actores. Eso quiere decir para todo el hondureño, para la micro, pequeña, mediana, gran empresa, también para el sector informal de la economía, para que se pierdan menos puestos de trabajo y se pierdan menos empresas que si no tomamos medidas contundentes. Con ese retroceso en el Producto Interno Bruto del país y el impacto que va a tener en la economía, ¿cuáles son las medidas urgentes, don Pedro? Porque hasta ahora se le ha pedido al Estado pues, buscar una estrategia que permita garantizar las inversiones, mantener los empleos y sacar a flote la economía. ¿Cuáles son esas medidas de impacto al corto plazo que se requieren? Porque deben de ser medidas de corto plazo. Sí, mira, así como se están implementando medidas radicales para poder preservar la salud y la vida del pueblo hondureño, así también necesitamos medidas radicales para poder rescatar parte de la economía, parte de lo que vamos a perder. Mucho de esto tiene que ver con prórroga en pago de impuestos, de contribuciones, de servicios públicos, y lo que estamos pidiendo es prórroga. No estamos pidiendo que no se pague, no estamos pidiendo acción. Estamos pidiendo también incentivos para mantener los pagos de la planilla. Estamos sugiriendo también liberación de liquidez para que pueda haber más dinero disponible en el sistema financiero nacional. Obviamente también acceso a líneas de crédito a largo plazo para poder financiar estos días en los que las empresas estamos sin recibir ingresos. Hay que reformular el presupuesto general de la República. Necesitamos también diseñar los mecanismos para financiar este sacrificio fiscal y un tema muy importante es la veeduría social y la transparencia para asegurarnos que todos los recursos del país están siendo bien utilizados. Bueno, sabiendo que se está perjudicando a la cadena alimenticia porque los productores de campo están perdiendo su producción, ¿qué es lo que le recomienda usted a las autoridades? Nosotros miramos a nivel internacional que no ha parado los servicios a domicilios, los autoservicios, y de esta manera pues las personas no perderían tanto como lo que ya están perdiendo. Sí, nosotros como sector privado, nuestra posición es que tiene que trabajar toda la cadena alimenticia, porque todo está interrelacionado. Y a eso me refiero que desde el productor del campo o el importador de alimentos, el que lo transporta, el que lo distribuye, la operación de mayoreo, la operación de detallista, el restaurante, el supermercado, el mercadito, la pulpería, hasta llegar al plato de comida. Todos estos elementos tienen que trabajar para poder estar manteniendo la seguridad alimentaria. Y la forma de llegar a los consumidores también deben de trabajar todas las opciones. Los restaurantes con el autoservicio, con la entrega a domicilio, los supermercados, los mercaditos y las pulperías, pero obviamente todo esto dentro de
ciertas restricciones de movilidad, permitiéndoles que las personas salgan de manera ordenada y de manera limitada en el número de tarjeta de identidad. Pero sí debemos de tener diferentes opciones de cómo llevar alimentos. No podemos estar encerrados tanto tiempo sin tener acceso a alimentos. Y no podemos tampoco cerrar ningún canal de consumo de alimentos, porque al final de cuentas afectamos toda la cadena y el más afectado es el primero en la cadena, que es el productor en el campo. Claro, y cuando usted habla de 1.400 millones de lempiras que se pierden diario producto de esta emergencia, está involucrando a todo el sector productivo del país. Y ahí están de diferentes, los grandes, los medianos y los pequeños. Es correcto. Hay industrias que son más afectadas que otras, porque por ejemplo ahorita está trabajando parcialmente la industria de alimentos, está trabajando la industria médica y farmacéutica, está trabajando, digamos, el tema de la energía, seguimos generando, distribuyendo, transmitiendo y despachando energía, y también el tema de los combustibles está trabajando parcialmente. Pero todos los demás sectores están mucho más afectados porque no están trabajando del todo. Entonces, ese tema es importante, de que tenemos que comenzar a ver las medidas de bioseguridad para poder aprender a convivir con el virus. Y obviamente tenemos que ser responsables con esa bioseguridad, acatar todas las instrucciones y comenzar a liberar las cosas poco a poco, siempre y cuando no se vuelva a disparar la propagación. Aquí vamos a estar en un estilo de coge. En la medida en que nosotros vayamos soltando las restricciones de movilidad, si el virus vuelve a comenzar a esparcirse rápidamente, vamos a tener que retroceder y luego y estar en eso, de estar estirando y dando pasos para atrás con las restricciones para poder encontrar un equilibrio adecuado en la parte económica, la movilidad de las personas y el control sanitario que se necesita para evitar pérdidas de vidas humanas. Entre estas medidas que usted dice a corto plazo, entre ellas, pues que se pueda trabajar desde el productor que produce hasta las personas que venden comida y que pueda hacer a domicilio, ¿ustedes ya han tenido acercamiento con las autoridades, ya sea del Poder Ejecutivo o del Congreso Nacional? Sí, no, la comunicación es constante. Nosotros estamos permanentemente sacando nuestras sugerencias. Algunas se implementan, algunas no. Digamos, nosotros hemos estado insistiendo fuertemente con los temas de tirar las medidas económicas para todos los actores de la economía, no solo para algunos, y esa parte pues está todavía en proceso, pero obviamente tenemos que meter el acelerador porque todos los sectores de la economía están siendo afectados y las medidas de alivio deben de ser equitativas, parejas, justas e inclusivas. La pregunta es, ¿se están concertando medidas de alivio? Recién el Banco Central también anunció medidas adicionales para ingreso de liquidez al sistema financiero. La pregunta es, ¿se están tomando estas medidas en consenso con el sector privado o son medidas que vienen directamente sin haberse consensuado primero, sin haber escuchado primero a los sectores productivos, que son en realidad los que están sufriendo el impacto? Hay algunas medidas que son consensuadas y algunas medidas que no. Y aquí es importante hacer un llamado en ese sentido. Necesitamos que todas las medidas sean consensuadas para asegurarnos que las medidas realmente respondan a las necesidades de la economía. Cuando tú vas a mandar un futbolista a un partido, el futbolista te tiene que decir si se siente cómodo con esos tacos, con esa camiseta, esa calzoneta. Pero si tú mandas a un futbolista con unos tacos que le quedan apretados, pues no va a poder meter los goles de la misma manera. Entonces, a la igual se maneja la economía. El gobierno debe de consensuar todas las medidas con el sector privado, porque somos nosotros quienes les decimos cuáles son las condiciones que necesitamos para jugar bien en la cancha y poder meter esos goles. Bueno, si se hubiese parado la despedida de tanta gente, si hubieran puesto medidas para la gran empresa desde el principio, hubiera sido menor, pero no se hubiera detenido. Y en esto sí tenemos que ser responsables y no podemos generarle falsas expectativas al pueblo hondureño. Lo que se nos viene ahorita encima es un tsunami que todavía no ha comenzado a caernos. Ese tsunami va a ser en términos de salud, va a haber un tsunami en términos de pérdida de vidas humanas y va a haber un tsunami en términos económicos. Van a haber empresas que van a desaparecer y van a haber muchos puestos de trabajo que se van a perder. Las medidas de alivio son para salvar parte de esos empleos. Entonces, con respecto a tu pregunta, si se hubieran implementado estas medidas antes, se hubieran perdido menos empleos, pero igual se hubieran perdido muchos. No hay forma de evitar el impacto negativo en la economía, pero sí hay maneras de minimizarlo y de salvar parte de lo que se está perdiendo. ¿A qué nivel está el sector productivo en este momento, a casi un mes de esta emergencia y de este impacto financiero?
Sí, los economistas coinciden en cifras alrededor de un 20% de la capacidad de producción del país. Por eso era que te mencionaba que lo que estamos perdiendo son alrededor de 1.400 millones de lempiras diarios, porque el Producto Interno Bruto de Honduras es de alrededor de 1.700 millones diarios. Un 20, Bueno, a un 20%. y podemos ver varias empresas, Aldo, que en estos momentos están cerradas. Empresas que podrían estar operando de una manera y generando fácil, empleo, es decir, de por una lo menos manera sosteniendo empleos. autoservicio. Usted solo va, reclama y se va a su casa. El tema de la generación de empleo, o sea, hay empresas que a medio vapor podrían en este momento generar o tener la tranquilidad de seguir generando empleo, Pedro. Sí, es correcto. Obviamente tenemos que ir analizando sector por sector e industria por industria cuáles son las que poco a poco se les puede ir dando esas liberaciones de restricción de movilidad. Pero las cosas básicas como la alimentación, las medicinas, las farmacias, los combustibles y la energía, eso debe operar siempre. Y obviamente restringir la movilidad de las personas para accesar esos 4 sectores, esas 4 industrias. Pero entre más opciones demos para los alimentos, las medicinas, la energía y el combustible, menos necesidad va a haber de salir. O sea, tenemos que poner a la disposición de la población todas las opciones para que la gente pueda tener sus alimentos, por ejemplo, sus medicinas, que no le falte energía en la casa y que haya combustible para que todo lo demás funcione. Sí. Bueno, le agradecemos mucho. Solo así rápidamente, 2 o 3 medidas de las anunciadas que no han sido consensuadas con ustedes. No, por ejemplo, el paquete de medidas que se tiraron inicialmente económicas, no fueron consensuados porque nosotros lo que queríamos era que se incluyeran todos los actores económicos. Lo que se hizo fue nada más incluir parte de la economía y no todo. Y recordemos que la economía es un sistema en donde todo está interrelacionado. Y necesitamos entonces tratar la economía como un todo, no parcialmente. Es como que un muchacho tenga un accidente en moto y se quiebre las 2 piernas y en el hospital le diga, mira, hoy te voy a enyesar la pierna derecha y la otra semana la pierna izquierda. Esa no es la forma correcta de ver la economía. La economía se tiene que ver de forma integral y atenderla de esa manera y no de manera parcial. Gracias, don Pedro. Muchas gracias. Buen día, gracias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero, dialogando sobre esta situación. 1.400 millones de lempiras diarios se está perdiendo el sector productivo nacional, operando a un 20%.